esta película ya la vimos. Un grupo económico, un sector poderoso que controla pues la distribución o la comercialización o todo el entramado de un producto, de un servicio esenciales para la sociedad, abre un flanco de guerra abierto, explícito, en contra de una decisión de gobierno que afecta sus intereses particulares. Lo vimos en el 2019, cuando el presidente López Obrador abrió una lucha en contra del huachicoleo en la gasolina, el robo, la sustracción de gasolinas de los ductos de petróleos mexicanos y su posterior comercialización, obviamente a precios mucho más accesibles, mucho más preferenciales que en el mercado regular. Y esto abiertamente contraviniendo no solo las leyes, sino también las reglas de la economía básica. La vimos y sabemos de qué se trata. Y lo recuerdo esto porque ahora comienza pues una nueva disputa, una nueva guerra que habremos de atestiguar en los próximos días, quizá en las próximas semanas, y de la que tenemos que estar muy atentos por cuanto nos implica y cuánto nos afecta. El fin de semana pasado, la Comisión Reguladora de Energía dio a conocer una nueva normatividad que regula los precios máximos de venta al público del gas licuado de petróleo, del gas con el que nosotras convivimos día a día, el gas que utilizamos en nuestras actividades cotidianas. Estos nuevos reglamentos, estos nuevos lineamientos dispuestos por la Comisión Reguladora establecen 145 diferentes precios que estarán vigentes en el país, en estas diferentes zonas del país, con la finalidad de proteger principalmente los intereses de los usuarios, los intereses de usted y míos, los intereses de los consumidores. El órgano regulador aprobó, en términos claros, una nueva directriz que pone freno a lo que durante mucho tiempo fue el establecimiento libre del precio del gas licuado, el precio del gas doméstico. En este sentido, la decisión, junto con el anuncio que dio a conocer recientemente el presidente López Obrador de la constitución de una empresa que va a distribuir gas doméstico a precios mucho más accesibles, principalmente para aquellos que menos tienen, el gas bienestar, pues abre un flanco de preocupación en las empresas, en los sectores que se dedican a la venta del gas. Durante mucho tiempo, insisto, pues estuvieron en libre albedrío de establecer los precios y los topes que quisieron. Muchos de estos, en algunos casos, se disparaban, principalmente en momentos de gran necesidad económica, como los inviernos en el norte del país. Y de acuerdo con estos parámetros, pues el propio mercado regulaba el precio del gas. Ahora esto va a desaparecer. De acuerdo con las listas de precios, cada región del país tendrá topes máximos de producto, y esto significa, sin lugar a dudas, una profunda afectación para los intereses de cada una de las empresas que controlan el mercado de la venta del gas. Este martes vimos ya el primer coletazo de esta guerra. Gaseros de la Ciudad de México, que inconformes con esta decisión, con esta liberación del precio del gas, pues empezaron a manifestarse en las calles de la ciudad, dispusieron una especie de manifestación de pipas de gas
que durante algunas horas estuvieron pues bloqueando algunas arterias de la Ciudad de México con la intención, de acuerdo con lo que dieron ellos a conocer, pues de plantearle al gobierno su preocupación y de encontrar una solución para que el gremio gasero pues no se viera afectado desde su perspectiva por esta determinación de liberar, de contener los precios del gas en topes máximos. Un llamado Consejo Directivo del Gremio Gasero Nacional, que congrega pues a los grupos gaseros del Valle de México, anunció que va a realizar paros de actividades, es decir, no habrá venta de gas en algunas zonas, porque de acuerdo con su perspectiva, pues no existen condiciones para operar ante esta nueva regulación de la Secretaría de Energía. De acuerdo con este consejo, pues los precios máximos provocan que los gaseros pues pierdan comisiones, que en las condiciones normales, de acuerdo con lo que plantearon en este primer acercamiento a sus inquietudes, pues plantearon que en las situaciones normales las gaseras ganan entre 2 y 4 pesos por el producto, y que con la nueva y con el nuevo límite, con el nuevo tope, pues solo van a ganar 50 centavos por el producto, lo que sin duda desde su perspectiva pues impacta negativamente en su negocio. Insisto, esta película ya la vimos. Lo mismo ocurrió, recuerde usted, allá por febrero, enero del año 2019. Recuerde usted lo que pasó en aquellos días del desabasto de gasolina, cuando pues simplemente pues dejaron de vender gasolina las gasolineras del país durante prácticamente 15 días, después de que el presidente anunciara la estrategia para frenar el robo de combustible en diciembre de 2018. Durante algunas semanas vimos las largas filas de coches formándose para llenar el tanque, cuando muchas gasolineras pues anunciaban que no había producto porque no había quien los distribuyera, y el gobierno tuvo que implementar una estrategia de emergencia, ir a conseguir pipas por el mundo para distribuir el producto. El desabasto, en algunos casos y mayoritariamente más inducido por la presión de algunas de las empresas comercializadoras de gasolina, pues generó una especie de compra de pánico en el público, y esto durante 2 semanas pues fue un verdadero tema de conversación. Al final de esto, pues el gobierno logró establecer su proyecto de detener en la mayor medida el huachicoleo, obligar a las gasolineras a vender el producto y a regularizar sus adquisiciones de gasolina, y limitar en lo posible en ese momento pues la venta de combustible robado, de combustible huachicol. Esta circunstancia impactó directamente también en la forma en la que entendemos las negociaciones entre el gobierno del presidente López Obrador y los grupos económicos de poder enquistados en las decisiones y en las cuestiones públicas. Vimos durante esos días del desabasto de gasolina, pues cómo había grupos abiertamente pues deseosos de reventar la paciencia social, de reventar a la sociedad mexicana con una profunda creencia de que había desabasto de gasolina permanente y de que esto era un caos. En realidad no lo era. En realidad era más la presión de estos grupos de poder, más la presión de estos grupos de poder económico que el real desabasto. Y lo mismo está por ocurrir en los próximos días. Exactamente lo mismo está por ocurrir en las próximas semanas, a partir del anuncio del presidente López Obrador de poner un freno
a la voracidad de las empresas gaseras y a la voracidad de un pequeño núcleo de empresarios que controlan prácticamente todo el mercado de distribución de gas doméstico en las diferentes regiones del país. De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Gas Licuado y de Petróleo, pues al año se consumen más de 750,000 toneladas de gas licuado. El 60% de esta producción se destina a nosotros, al consumo doméstico, pero en realidad hay un pequeño grupo que controla la amplia mayoría del negocio gasero, el negocio gasero en el país. Firmas que seguramente usted va a identificar en su región, como Grupo Tomsa, allá en la zona de Baja California, o Zetagas en el noreste, o Gas Uribe aquí en la zona del Valle de México y los alrededores de la capital del país, o Velagas, que también pues está en el negocio en una posición predominante, o Gas Express Nieto, que se distribuye principalmente en la zona del Bajío, en Guerrero, en Jalisco, y que son gaseras que pues prácticamente tienen controlada la mayoría de las zonas de comercialización del gas licuado. La presencia de estas empresas, de estos grandes grupos gaseros, pues significa una práctica que en algunos casos ellos establecen de acuerdo con sus intereses, y que ellos establecen de acuerdo con sus necesidades, sin pensar, sin detenerse en las afectaciones a la ciudadanía, a las afectaciones a la gente común. El hecho de que se ponga un freno, de que se ponga una regulación muy específica y muy precisa para contener la voracidad de las empresas gaseras, sin lugar a dudas es algo que no les gusta, y es algo que van a intentar por todos los medios posibles evitar. Estamos empezando a ver la organización de este nuevo movimiento en contra de la contención de la voracidad de estos grupos, y seguramente en los próximos días pues tendremos que estar atentos a cualquier incidente, a cualquier movilización, a cualquier intento de asustarnos, literalmente asustarnos, con el asunto de que no hay gas a la venta y de que tenemos que obligar al gobierno a no entrometerse en el mercado gasero. Algunos medios de comunicación también seguramente van a tener parte en esta disputa, muchos de ellos, posicionándose en favor de estos grupos económicos del gas, tratando de, insisto, asustarle a usted con el petate del muerto. Aguas, desabasto de gas, se avecina un caos porque no habrá gas, se avecina una terrible sequía de gas en el país, prevéngase, etcétera. No tenga miedo, no se asuste, simple y sencillamente es parte de una guerra comercial que los productores, los comercializadores del gas van a abrir contra el gobierno para impedir ser controlados en cuanto a los precios de venta al público. Sin lugar a dudas, tenemos que estar muy atentos sobre todo a los pasos que dé el gobierno para la constitución de este gas bienestar. Será sin duda un asunto fundamental que tendremos que ir viendo cómo evoluciona, sobre todo porque seguramente las gaseras privadas, al enfrentar este nuevo mecanismo del gobierno federal, pues no se van a quedar de brazos cruzados, intentarán boicotearlo, intentarán hacer que fracase, intentarán de muchas formas impedir que esa competencia que ellos consideran desleal pues llegue al mercado. Pero también hay que estar atentos a lo que ocurra
alrededor de los productos de gas licuado. Recordemos, solo para hacer un poco de memoria también, que durante esta llamada crisis de la gasolina ocurrió el lamentabilísimo accidente en Tlahuelilpan, Hidalgo, la terrible explosión que el 18 de enero pues dejó 132 muertos y decenas de heridos. Se juntó la guerra comercial con la tragedia y eso fue terrible para todos. Hay que estar atentas, hay que estar atentos a lo que ocurra en esta, pues, que ya bautizo desde hoy como guerra del gas, porque seguramente, pues, habrá muchos dimes y diretes en torno de esta situación. Hay en todo esto un asunto que es muy importante, que nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, tengamos acceso a productos de alta calidad y a precios justos, y que en esta disputa comercial, en esta pues cierta necesidad de las empresas de tener sus productos a un buen precio y que tenga rendimientos su actividad económica, pues no se sobrepase la línea de los precios que son justos, porque ese sin duda es un punto de esta discusión, que no se sobrepase la línea del beneficio comercial y que se anteponga el beneficio comercial a la necesidad del pueblo de México, un equilibrio sano entre la comercialización y la ganancia y la necesidad del uso del producto de la gente es sin lugar a dudas la mejor receta para un buen ejercicio de comercialización, y por supuesto es la mejor forma de capitalismo a la que podemos aspirar. Es sin lugar a dudas un momento significativo el que tenemos enfrente. Habrá que ver cómo evoluciona este asunto de la guerra del gas, pero estése preparado, insisto, no se asuste, solamente observe y dése cuenta cómo se van desarrollando los pormenores de esta circunstancia. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.